Comunicar con todos los acentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Comunicar con todos los acentos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Milán para conversar, charlar un ratito con Amaury Chamorro, que se encuentra aquí para mantener una conferencia sobre lawfare mañana 4 de octubre. Bienvenido a Milán y gracias por atender a Comunicar con todos los acentos. Gracias a ti, gracias a todas y a todos que nos ven ahorita. Es un honor poder estar aquí compartiendo este espacio. Mañana la conferencia tratará sobre el tema lawfare, que probablemente muchos lo conozcan, y quien no podrá asistir a la conferencia, empecemos por aquí. Explícanos un poco de qué se trata, brevemente. Bueno, hace algunos años en América Latina se inicia un proceso de politización del sistema judicial en contra de los movimientos y líderes progresistas en el continente. Eso es resultado de una estrategia por parte también de los Estados Unidos y de Europa, en conjunto con las élites criollas latinoamericanas, que dejaron de vencer las elecciones para la presidencia de la República desde hace casi 2 décadas. En condiciones iguales de competencia entre la derecha y la izquierda, ya desde finales de los años 90, comienzo de los años 2000, la izquierda latinoamericana gana casi todo el continente, se mantiene a lo largo de más de 10 años como presidentas en los países latinoamericanos. Entonces la derecha, después de algunos golpes de Estado como el de Honduras contra el presidente Zelaya, el de Dilma Rousseff, en Brasil el de Lugo, en Uruguay la tentativa de asesinato del presidente Chávez 2002 y el del presidente Correa en el 2010, decide cambiar su estrategia para volver al poder, para volver a implementar una agenda neoliberal. Entonces ellos deciden iniciar un proceso de cooptación del único poder que no es electo por el pueblo, que es el poder judicial. Ese poder judicial, que en gran mayoría sus miembros son parte de esa casta, de esa élite blanca, clase alta, que estudia en los mejores colegios, en las mejores universidades y que piensa muy de acorde con esas matrices conservadoras de la política de nuestro continente. Y en conjunto con los medios de comunicación se crea una especie como si fuera un partido político que sustituye la participación electoral, la disputa electoral, a partir de acciones de persecución judicial en contra de los líderes y los movimientos, desequilibrando las elecciones o impidiendo la continuidad de gobiernos progresistas que fueron legítimamente electos en nuestro continente. Entonces vamos a contar un poco de esa historia de toda América Latina y el caso específico del Ecuador con el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass. Ya, pero ¿quiénes son ellos? Ellos, qué bien, muy buena pregunta. Ellos son un conjunto de fuerzas políticas, económicas, mediáticas, que siempre existieron. Si nosotros vemos la historia de América Latina, ese ellos es básicamente conformado por la élite económica de los países latinoamericanos, que están dispuestas a subordinarse a los intereses de Europa, de los países hegemónicos de los Estados Unidos, para poder explotar los recursos naturales y poder retirar de nuestros países las riquezas sin pagar impuestos, no dejando los royalties, no invirtiendo en educación, no permitiendo que se invirtiera en salud, para que esa riqueza natural nuestra fuera extraída de manera más barata posible para venir a Europa, para irse a los Estados Unidos. Esa élite económica, junto con las élites hegemónicas del mundo, se conforman en una fuerza de coordinación absoluta en todo nuestro continente, actuando vía Brasil. O sea, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos trabaja de manera coordinada con la Fiscalía brasilera, que a su vez coordina las demás fiscalías y los tribunales en todo nuestro continente, a partir de un gran caso, un gran escándalo de corrupción, que es el caso de Odebrecht, que es una constructora brasilera conocida, actuado aquí en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo. Llegó a ser, si no me engaño, la más grande constructora del mundo, con casi 300.000 empleados, que fue denunciada como una empresa que generaba hechos de corrupción en toda América Latina, coimeando a los gobiernos progresistas y a su vez obtenía ventajas para firma de contratos. Entonces la Fiscalía brasilera lo que hace es descontextualizar el juicio en Brasil para generar supuestas pruebas
en contra de diversos líderes progresistas de América Latina para intentar encarcelarlos, para intentar condenarlos, como lo lograron con el presidente Lula en Brasil. Pero si analizamos dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, el juicio en contra del presidente Lula, en contra del vicepresidente Jorge Glass del Ecuador, contra el presidente Correa, contra Cristina Kirchner, todos esos juicios no tienen una sustentación legal en el sentido de tener pruebas materiales, en el sentido de todo esto se basa apenas en lo que ya se llama dentro de del marco legal penal, ¿no? El tema de la delación premiada. O sea, yo negocio con usted para que usted la acuso, y ahí a partir de eso usted me presenta, denuncia a otras personas, firma esa denuncia, y ahí yo bajo la pena que le pediría a usted, que yo sea un fiscal, para que usted sea beneficiada por haberme pasado información. Y el problema está en que eso solo puede ser validado si las pruebas presentadas por usted, yo creo que sería el mejor ejemplo, pido disculpas, pero por la persona que está, eso, la delación, tiene que presentar las pruebas, esas pruebas tienen que ser válidas y tienen que servir para condenar a alguien. Ahí se puede validar la delación. ¿Qué es lo que las fiscalías de América Latina y los tribunales están haciendo? Cuando ya la persona acaba de delatar, yo descontextualizo esa información, la filtro a la prensa ya la publica como una información real, iniciando un proceso de juicio público en contra de estos líderes progresistas, pese a, en algunos casos, ni siquiera existir un juicio, ni siquiera abrir el juicio en contra de un líder progresista, como fue el caso, por ejemplo, en Chile de Marco Enrique Mominami, que era fue un candidato de la izquierda chilena, progresista, que estaba 20 puntos sobre Sebastián Piñera. Hasta ahora él está siendo investigado durante 3 años, y ni siquiera se les inició el juicio, pero toda esa investigación se va descontextualizando, soltando información, soltando pruebas falsas que los medios transforman en una gran prueba o matriz de información, diciendo, mira toda la cantidad de hechos de corrupción que hay alrededor de la persona. Entonces, para que cuando venga el juez a juzgar simplemente tenga que firmar un fallo. Pero al final el juez no pasó por todo el debido proceso legal, no validó las pruebas, no hizo nada, porque no es necesario, porque ya la sociedad de alguna manera normaliza esa información y acepta de que, mira, puede ser que no tenga prueba, porque no existe una prueba en contra de ese político corrupto, pero debe ser corrupto, porque ya tanto que han dicho. Cuando ya la sociedad comienza a pensar de esa manera, es que realmente vemos que esa unión entre medios de comunicación, el poder judicial y los poderes económicos han vencido. Ya, pero no es difícil conjugar a todos estos poderes, el poder judicial, el poder económico, los periodistas. Es mucha gente para que se ponga de acuerdo en contra de alguien o de algo. ¿Cómo se coordina todo eso? Pues relativamente fácil, ¿no? Recordemos que tenemos los medios de comunicación, la prensa, son empresas privadas de propiedad de los dueños de los países y de las grandes fortunas del mundo, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido en América Latina, por ejemplo, el caso, hablando de temas de comunicación, diferente de lo que ha sucedido en Italia, que no existe prácticamente una comunicación de medios públicos que ayude a equilibrar esa matriz informativa sobre los hechos y la realidad de nuestros países. Allá prácticamente solo existen los medios privados, las grandes empresas de comunicación que responden a los intereses de los mismos empresarios que tienen contratos con el Estado o que tienen interés contrario, o muchas veces son políticos. Ellos mismos, en el caso de Brasil, es muy común que senadores, diputados, gobernadores, alcaldes sean dueños de radios, de canales de televisión, de medios impresos, que obviamente no me van a decir que yo soy dueño de un medio de comunicación, soy candidato a alcalde, el medio de comunicación me va a denunciar por corrupto. Eso no va a pasar. Entonces, esos medios de comunicación actúan de manera absolutamente parcializada. Esto va de la mano porque, imagínate, durante 20 años casi en América Latina, desde la llegada del comandante Chávez a Venezuela, por la vía democrática, cómo los ricos, después de 200 años, no pagando impuestos, teniendo el absoluto control sobre los recursos naturales del país, sobre el destino político de nuestro país, teniendo que aceptar que por primera vez en la historia, si ellos no pagaban los impuestos, tendrían sus empresas incautadas, serían multados, perderían sus bienes.
que por primera vez tendría que sentarse al frente de un afrodescendiente o de un indígena y dice, señor ministro, señor presidente, buenas tardes, buenos días. Esa élite no está acostumbrada a eso. Y no es solo la cuestión del costumbre, de la aceptación de que el pueblo llegó al poder, sino del hecho de que ahora ellos son obligados a cumplir con la ley. Y eso a lo largo de 20, 15 años les ha costado mucho dinero a ellos. ¿Por qué? Porque en América Latina los gobiernos progresistas utilizaron esa recaudación de impuestos para proveer becas para que los jóvenes pudieran estudiar en las mejores universidades del mundo, para que por primera vez en la historia se pudiera reducir sensiblemente la pobreza, en algunos países prácticamente desaparecer por primera vez en la historia la mortalidad infantil resultante de falta de comida, por primera vez en países ya no existía más la mortalidad de las madres cuando iban a dar a luz porque existía acceso a la salud pública gratuita, universal. Entonces esa realidad se pudo implementar porque los ricos por primera vez tuvieron que cumplir con lo que dice la ley. Entonces ellos decidieron no avanzar más en eso. En el caso de Brasil también hay que sumar un tema muy importante, que es Brasil descubre durante el gobierno del presidente Lula una reserva petrolera, lo que se llama el Pre-Sal, ¿no? Que es una reserva de petróleo en altísima profundidad que está abajo de la capa de sal en el fondo del mar. Se calcula que son 1 trillón de barriles de petróleo, la mitad de lo que se ha descubierto. Brasil probablemente tenga la más grande reserva de petróleo del planeta, más que Venezuela, más que Arabia Saudita. Entonces, esa reserva petrolera, durante el gobierno Lula, lo que ellos hacen es, primero, el presidente Lula obliga a que la explotación de ese petróleo sea estatizada. O sea, podrían asociarse con empresas privadas extranjeras, pero esa riqueza era del país y era la empresa brasilera Petrobras. Como es lógico que sea. Que debería ser, que la explotaría. Segundo, los royalties resultantes de esa explotación serían invertidos al 100% para el desarrollo educacional, científico y tecnológico de Brasil, con el objetivo de que Brasil no se transformara también como es Europa, como es los Estados Unidos, como son los países asiáticos, como Corea del Sur, como por ejemplo Japón, en un gran productor y desarrollador de tecnología, de conocimiento. Imagínate la sexta economía del mundo, el principal productor de comida del planeta, el tercer fabricante de aviones del mundo, la más grande reserva mineral del planeta, la más grande reserva de biodiversidad del mundo por la Amazonía, de agua. Ese país, no siendo apenas un proveedor de recursos naturales, sino también un competidor en términos de desarrollo de tecnología, de ciencia. Entonces, los Estados Unidos, y ahí recordemos que Obama inclusive tuvo que pedirle disculpas a la presidenta Dilma por haberle pinchado, o sea, le tenía escuchas en sus teléfonos dentro del despacho de la presidenta de la República, el teléfono de ella y su celular. Obama escuchaba qué es lo que ella hablaba porque él estaba preocupado en ese momento en saber qué es lo que ella estaba negociando el tema de Pre-Sal. Entonces, el ataque a Brasil también va de la mano con el objetivo de frenar un proyecto de utilización de esos recursos naturales para la superación de la dependencia tecnológica y científica de los Estados Unidos. Y eso, sabemos que un país progresista, en una región que prácticamente todos los gobiernos son progresistas, el peligro que es eso para los Estados Unidos. Entonces, ahí es que actúan fuertemente. Y ahí la élite brasilera, la élite del Estado de São Paulo, recupera a través de un golpe parlamentario, sin sustentación jurídica, inconstitucional, tumban a la presidenta Dilma Rousseff y ponen a un delincuente que es Michel Temer, el vicepresidente de la República. Usted, como analista político, ¿cómo ve la salida de Lula de la cárcel? ¿Posible, imposible? Yo creo que la salida de Lula de la cárcel solo será posible si el PT gana las elecciones presidenciales. Todo camina hacia eso. Este fin de semana hubo una reacción en las encuestas. No va a haber una elección ahorita el próximo domingo, la elección presidencial en su primera vuelta. Hubo una reacción sensible por parte del candidato de la derecha, resultante de la gran acción mundial que fue la marcha de El No, El y No en portugués, que en contra de Bolsonaro. Lo que sucede es que la reacción feminista hizo que también las fuerzas evangélicas y conservadoras brasileñas se reagruparan nuevamente alrededor de Bolsonaro y él se disparara de nuevo en las encuestas ahorita.
Pero además él dice que solo va a admitir si gana él. Claro. Bueno, ¿quién es Bolsonaro? No, Bolsonaro es un ex capitán del ejército que participó de la dictadura militar. Es un hombre, es un delincuente corrupto, confeso, y todo el mundo sabe que lo es. Pero las estructuras judiciales, políticas de Brasil y podría ganar. Brindan. Yo creo que él no gana. Yo creo que él tiene un techo, que por más que las comunidades evangélicas y conservadoras de la ultraderecha fascista brasilera, esa derecha asesina, esclavocrata, vale la pena destacar de que en Brasil existe ahorita, se calculan 30.000 personas en condiciones de esclavitud, imagínate. Entonces, esa gente es la que vota por Bolsonaro. Ellos tienen un techo muy bajo porque la sociedad, por más conservadora que sea, más de centro, tiene una forma de ser conservadora a partir de un discurso económico, ¿no? El libre mercado, el neoliberalismo, pero no a través de cuestiones morales tan radicales como es el caso, por ejemplo, de Bolsonaro, de prácticamente, por él no penalizaría la violación, por ejemplo. Está absolutamente loco. Bueno, vamos al caso de Ecuador. A ver, que tengo aquí algunas preguntas. Bueno, ya vimos que aquí a quien atacan son a los políticos de izquierdas o progresistas, la Kirchner, Lula, Correa, o sea, me lo acaba de confirmar. Jorge Glass está en la cárcel. Está siendo víctima del lawfare el presidente Rafael Correa. Este es el caso específico. ¿Cuáles son los motivos y por parte de quién surge esta campaña de desprestigio en su contra? ¿Cómo surge lo de Correa? A ver, hay que entender, volviendo un poco atrás, Lenín Moreno, el actual presidente de la República, sí, es un candidato que gana las elecciones a partir con un proyecto de Alianza País, de la continuidad de la Revolución Ciudadana, continuidad de Alianza País, ¿no?, el movimiento del presidente Rafael Correa, y continuidad del gobierno del presidente Rafael Correa. Pese a que se discutía un cambio estético en el tipo de gobierno, ya que el presidente Correa siempre fue mucho más confrontativo en relación a la mentira de las empresas de comunicación, a la confrontación con ciertos sectores de la ultraderecha ecuatoriana. Lenín Moreno quiso, y siempre lo dijo públicamente, en ese entonces, tener un tipo de gobierno que dialogaba más y no se peleaba tanto. Inicialmente creíamos que ese era un cambio mucho más de forma que de fondo. Bueno, porque además yo recuerdo, perdone que le interrumpa, por favor, que había casi una guerra civil después de las elecciones. Los de la oposición decían que no querían aceptarlo. Que no querían aceptarlo. A mí me pareció al principio como que Lenín Moreno quería, o sea, llevar la paz, que no hubiese este tipo de guerrillas en las calles. Y dije, bueno, pues a lo mejor lo hace por esto. Pero no era ese el motivo. Lenín Moreno, yo escuché eso de una colombiana en Londres, acabo de llegar de Londres. Ella me dijo, ustedes no deberían decir que Lenín Moreno es un traidor, porque Lenín Moreno era un infiltrado. Y eso me cacheteó, o sea, claro, me di cuenta, y después de un año tenía absolutamente toda la razón. Porque Lenín Moreno, pese a haber sido vicepresidente de la República durante el gobierno, más de la mitad del gobierno de la Revolución Ciudadana, era un hombre que mantenía una cierta distancia de nuestro proyecto político, y más de ese centro, de esa fuerza revolucionaria que profundizaba la política pública, la realización de obras y también la tentativa de emancipar al Ecuador como un país soberano en relación a políticas, a la política internacional y la dependencia de los Estados Unidos y de Europa. Entonces, Lenín Moreno decide ser candidato a presidente de la República, llega a un acuerdo con no el presidente Correa en sí, con la Revolución Ciudadana, con los votantes, los correístas. Él asume el programa de gobierno, él lo firma, se lo tiene que entregar oficialmente al Consejo Nacional Electoral. Él hace un evento a donde lo decide la Convención Nacional frente a 30.000 personas, a donde él hace un discurso de continuidad del proceso, de mejorar lo que tiene que ser mejorado, de corregir lo que tiene que ser corregido. Pero vamos, o sea, él asume el rol de llevar hacia adelante lo que era el correísmo y la Revolución Ciudadana. Él solo hizo eso porque sin eso él nunca hubiera ganado, él no hubiera conseguido el 5% de la votación. Pero ahí empezó todo. Claro, entonces después que él gana la elección presidencial, solo después que él gana la elección presidencial, es que él realmente demuestra que él era un infiltrado. Justo después. Justo, no, claro, tenía que ser, porque si él hubiera dicho la mitad de las cosas que él ha dicho durante su año de gobierno,
cuando él era precandidato, él siquiera hubiera logrado ser candidato por nosotros, por la Revolución Ciudadana. No, pero lo curioso es que haya hablado después también, porque, a ver, uno puede ser un infiltrado, puede ser uno que está traicionando, pero calladito. Claro. Él no, él fue de frente acusando a Correa, que todavía estaba en el avión. Pero después de ganar la presidencia. Claro, sí, por supuesto. Después de ganar, claro. Pero entonces cuando él consigue... pareció incluso muy tonta esta cosa. Claro, pero confundía, ¿no? Porque ciertos sectores que se decían de izquierda en el Ecuador, que son personas de la peor especie posible, de militante o de seres humanos, yo diría, que el caso de María Fernanda Espinosa, que ahorita es presidenta de la Asamblea Nacional, fue canciller, el caso, por ejemplo, de Augusto Barrera, que fue alcalde de Quito, ahorita renunció secretario de Educación Superior, ahí está Miguel Carvajal, está Rosana Alvarado, que son una vergüenza, son una vergüenza. Esa gente que se decía correísta, en este momento se queda con Lenín Moreno y acepta, por ejemplo, que el gobierno de Lenin vaya a entregar a Julian Assange al Reino Unido, aceptan la vuelta de militares estadounidenses al territorio ecuatoriano. Aviones ahora están estacionados de vuelta al Ecuador, hay buques que están llegando a las costas ecuatorianas, cosa que es inconstitucional. No es que estoy debatiendo que a ti te parezca bien, a mí no, entonces llegamos a un consenso, un debate político. No, la ley, la constitución ecuatoriana prohíbe la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Y Lenín Moreno y todos esos sinvergüenzas de la izquierda ecuatoriana que están con Lenín Moreno absolutamente respetan la constitución. O sea, no estamos entrando en un debate político, simplemente ellos no cumplen con algo tan grave que tanto nos costó, que fue expulsar de nuestro territorio. Fuimos el único país en el mundo que logró expulsar una base norteamericana sin conflicto, ¿no? Entonces, sin conflicto armado. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Que Lenín Moreno utiliza ese canal, él miente, dice que es el más correísta de los correístas, su discurso durante toda la campaña presidencial, él era más Correa que el mismo Correa, para ganar las elecciones. Cuando él gana las elecciones, él traiciona, él trae de vuelta, básicamente, el poder económico de los bancos. O sea, la banca ecuatoriana en este momento es parte del gobierno, es parte de la toma de decisiones de las políticas financieras y económicas del país. Tenemos de vuelta a los estadounidenses tomando decisiones sobre nuestra soberanía. Tenemos de vuelta, por ejemplo, el hecho de que el presupuesto del Estado comienza a ser deshidratado en los grandes e importantes programas del área de salud y educación. Tenemos de vuelta a madres durmiendo en la puerta de las escuelas públicas para poder matricular sus hijos, teniendo que pagar a los directores a coimearlos para que los directores los puedan inscribir. Hay gente que se vuelve a morir en la puerta de los hospitales porque no hay remedio y nadie los va a atender. Entonces, eso no se veía más en el Ecuador, pero ya hace 5 o 6 años ya está absolutamente superado. El Ecuador tenía un nivel de desarrollo económico y social reconocido por no lo estamos diciendo nosotros los correístas, estamos diciendo la ONU, la CEPAL, todo. Además fue muy rápido. No, y ahí está el gran logro del presidente Rafael Correa. Entonces, por eso iba de frente. Claro, no, o sea, pidiendo permiso no lo iba a lograr. Entonces, él logra un profundo proceso de revolución en el país a costa de mucho confrontación con los medios de comunicación privados, con los sectores económicos que tenían esclavizado el país. Entonces, así fue. Y así fue con el apoyo popular, no por voluntad de él. Porque él fue puesto, él ganó 14 elecciones entre referendos, consultas populares, elecciones presidenciales, con asamblea constituyente, aprobación de la misma constitución. O sea, el presidente Correa, invencible electoralmente con el apoyo popular. Entonces, cuando llega Lenín Moreno, para poder implementar un modelo neoliberal en el país, son 2 grandes proyectos que existen ahorita. La implementación de un modelo neoliberal de entrega de todo el país a la banca ecuatoriana, que a su vez actúe con la banca norteamericana, con los poderes financieros estadounidenses. Y segundo, es que el Ecuador sea un agente de desestabilización diplomática de nuestra región, que rompa todos los frentes de convergencia multilaterales, como por ejemplo el caso de UNASUR, el caso del ALBA. O sea, Ecuador va a ser fuente, ahorita en este momento ya lo es, de destrucción de todos esos grandes procesos de integración regional que nos permitieron como América Latina, por primera vez en la historia, pararle el carro a los Estados Unidos y a Europa.
porque ahí ya votábamos y pensábamos como una región, como un continente. Además, ¿qué fuerza tiene Uruguay, el Ecuador, Paraguay frente a los Estados Unidos? Pero si hablamos de una fuerza económica, social, política, que esté México, Brasil, Argentina, Venezuela, es otra cosa. Inclusive se podía proteger a los países caribeños, los estados caribeños que son muy chiquitos, muy susceptibles a la voluntad de los Estados Unidos o sea, yo te corto la cooperación internacional y al día siguiente no tienen cómo pagar los sueldos de los profesores, porque son países que dependen de esa ayuda, de esa cooperación. Entonces, al momento en que se integra la región, ya los países no dependen más de la voluntad de los Estados Unidos. Entonces, en la votación, por ejemplo, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ya existía un equilibrio, ya no era más lo que los Estados Unidos ordenaban, ya era lo que decidía la gente de abajo del río Bravo, ¿no? Que es el río que hace frontera con México. Entonces, todo nuestro continente, nuestra América, ya llegaba a tener una superación en términos de disputa diplomática en relación a la voluntad de los Estados Unidos. Entonces, Lenín Moreno viene a implosionar eso, y lo está logrando. Pero para que eso suceda, es imprescindible que Lenín Moreno destruyera la revolución ciudadana desde adentro, iniciando por la persecución al presidente Rafael Correa y al vicepresidente Jorge Glass, que era su vicepresidente, electo democráticamente, a través de juicios que tienen ese formato de lawfare, que no tiene ninguna sustentación legal, no hay pruebas, no hay absolutamente nada en contra ni del vicepresidente, que es acusado por participar de un esquema de corrupción, en el caso Odebrecht, que es absolutamente ridículo porque primero no hay una prueba material, segundo, él fue condenado, imagínense esto, yo no me imagino que pase esto en España, o en Italia, o en Francia, o en Inglaterra, Estados Unidos. Él fue condenado con un código penal anterior al inicio del juicio. Es como que si yo iniciara un juicio contra alguien y yo gane ese juicio, pero esa persona está juzgada por un código penal del año de 1824. O sea, ¿cómo es eso? No, eso no puede haber. Eso lo hicieron contra Jorge Glass. ¿Por qué? Y ahí cerrando la respuesta. Porque Jorge Glass, si él hubiera sido condenado con el código actual, él hubiera sido condenado hasta 5 años de cárcel máximo, como no es reo primario, primera vez que pasa por un juicio y sería condenado supuestamente, él respondería en libertad y no hubiera perdido el cargo de vicepresidente de la República. Y no hubiera permitido que Lenín Moreno distribuyera el país como lo está haciendo a la derecha ecuatoriana. Entonces, es ahí que uno entiende cómo funcionan esos mecanismos de la... Pero algo así como una comedia muy bien montada, un tinglado muy bien organizado, ya con precedencia. Yo me pregunto qué gana, Lenín Moreno, sí, ya estamos viendo que es toda una farsa, supongamos que es una farsa. Estas traiciones tienen un precio. No creo que quiera el premio, el Oscar de Hollywood como mejor actor. ¿Qué le darán a Moreno por todo eso? No, como parte de toda la élite criolla latinoamericana, le van a dar un green card, él debe tener sus recursos financieros económicos para él, para su familia y sus nietos, garantizados en algún lugar. Así de triste y simple. Así de vergonzoso es nuestra élite, que está dispuesta a vender su país, a vender a su gente, a sus recursos naturales, porque para tener un simple beneficio de poder y de dinero económico. Y probablemente él se vaya a vivir a los Estados Unidos, sí, o a un país europeo, viviendo muy bien, con recursos que no van a ser justificados por su sueldo. Probablemente pase eso. ¿De qué está? Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Él en este momento, yo creo que inclusive la estrategia de él no era ni siquiera de ganar las elecciones. Él era un caballo de Troya, porque su actuar durante la campaña era notable de que él lo hacía absolutamente todo mal, por eso no logró ganar en primera vuelta, y que nosotros casi perdimos las elecciones presidenciales por su ineptitud. Entonces era muy raro que un candidato fuera tan inepto. Yo lo dije. ¿Qué pasó? Este tipo quiere perder, pero ganó. Entonces ahorita es un hombre que trabaja 2 horas al día, trabaja 4 días a la semana, nunca está presente en nada, no tiene actividad, no tiene absolutamente nada. Entonces, quien maneja de verdad el país es la élite económica ecuatoriana. Son los divididos ahí por sectores, ¿no? El Partido Social Cristiano, que tiene mucha fuerza en Guayaquil, que es liderado por Jaime Nebot, el actual alcalde de Guayaquil,
probablemente el candidato de la derecha ecuatoriana, de Lenín Moreno, para las presidenciales del 2021. En este momento él se adueñó de todo el poder judicial. En Ecuador no le decimos poder, le decimos función, una función judicial. Entonces las eléctricas del país se las ha entregado a Abdalá Bucaram, que era conocido el presidente como el Loco Bucaram, que es otro delincuente que estuvo prófugo de la justicia durante 20 años, y su familia, que son todos son de una familia de delincuentes. Él maneja la justicia, maneja ciertos hospitales, áreas del seguro social. Entonces lo que él ha hecho es distribuido esas cuotas de poder, porque en realidad la potestad constitucional es de él, entonces él entrega, pero él no toma decisiones, él no gobierna. Lenin entregó el país a esa. ¿Cómo pudieron políticos como Rafael Correa, o sea, que tiene ya un lugar en la historia, eso es indudable, ser tan ingenuos? Porque aquí el pecado fue la ingenuidad. Yo creo que más que ingenuidad, o sea, Jorge Glass renunció. Un foro especial, ¿no? Y sin pensar que podían mandarlo a la prisión preventiva. Claro. O sea, eso fue ingenuidad total. Sí, yo creo que sí, creo. Sí, tienes razón. Si uno analiza fríamente, hubo una cierta confianza, ingenuidad de que la revolución. Yo creo que ingenuidad no es la palabra. La palabra, yo creo que es más de que nosotros fallamos como proyecto político. No tuvimos la profundidad política que se logró. Hagamos una comparación. ¿Cómo puede ser que Cuba o Venezuela o Nicaragua, hasta a la presente fecha de Nicaragua, vienen de un ataque económico, militar, mediático, que nosotros en Ecuador no lo enfrentamos? Ningún país latinoamericano ha enfrentado lo que han enfrentado esos tres países en este momento. ¿Cómo ellos han conseguido resistir? Porque ellos, si nosotros podemos ver una variable, esto es una hipótesis, ellos, los partidos, los movimientos políticos, han sido mucho más profundos y capaces de crear una sustentación de una base social que no dependa, que no funciona apenas al momento de salir a votar. Ganar elecciones no es suficiente más. Para el lawfare, ganar elecciones no importa. Pues las puedes ganar, te van a destituir, o te la van a robar, o van a influenciar a la sociedad de tal forma que no la vas a ganar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó, por ejemplo, en la consulta popular? Esto, nosotros como movimiento político, y ahí haciendo un análisis, una autocrítica, yo como militante de la Revolución Ciudadana, del correísmo, yo creo que el ejercicio de la gestión pública, la creación de una institucionalidad del Ecuador, no era un país hasta que llegara el presidente Correa, no era un Estado. ¿Quién conforma un sentido de patria y le da institucionalidad a que el Ecuador y el ecuatoriano de derecha o de izquierda pueda salir al mundo y decir con orgullo soy ecuatoriano? Eso lo da Rafael Correa. Antes los migrantes decían no, yo soy colombiano, tenían vergüenza de subir que eran ecuatorianos. Entonces, esa institucionalidad tuvo una rapidez de ser instalada en el país, le dio un sentido, le dio un futuro, le dio una capacidad de soñar un mañana, pero el proceso político para conformar un tejido social, conformar una suerte de formación política de las bases, para que la gente entendiera cuál era el real proceso de transformación que estaba sucediendo. O sea, ahora mi hijo, yo antes no tenía que comer, porque era así en Ecuador, antes no tenía que comer. Ahorita yo estoy ayudándole a mi hijo a que estudie para que le vaya bien en el examen, porque de repente puede ser aprobado en Oxford, en Yale, en el Harvard. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que la revolución no, yo sé que el gobierno le va a dar la beca, pagado 100%. Ese mismo señor que no tenía que comer hace 10 años. Entonces, pero ¿cómo eso sucede? O sea, si no le explicamos al señor, si no le explicamos al joven, si no le explicamos a la sociedad que esto es un proceso de lucha constante, que hay que proteger, que esto se puede caer, cuidado, nosotros hubiéramos resistido más. Y yo creo que si hubiéramos hecho ese trabajo político más profundamente, fenómenos como el de Lenín Moreno no hubieran ocurrido. Yo creo que eso no es tiempo. De hecho, yo tenía una pregunta a propósito de esto. ¿Cómo se puede llegar a tanto? ¿Cómo un sistema judicial puede ser tan fácilmente vulnerable hasta el punto de poner en pie y llevar adelante acusaciones tan fuertes y al mismo tiempo tan descabelladas? O sea, ¿cómo puede el sistema judicial
tener tanta gente, o sea, o dispuesta a venderse para... Ahora me llevarán presa porque hablo mal de los jueces. Pues, En general. de crítica, por supuesto. ¿Cómo se combate eso? Yo como ciudadana de a pie me da miedo, porque le pasa a un político, pero me puede pasar a mí también mañana, que haya un juez y muchos jueces. No, los hay. que- Los hay. La presidenta Cristina Fernández, perdón, Sí, al comienzo del año, en una entrevista con el presidente Rafael Correa en el programa que él tiene que se llama Conversando con de Correa, debate, sí. le dijo, Rafael, la democracia como existe hoy en día ya no es suficiente. Debemos reinventarla. Hay que repensar la democracia. Casi me caí de la silla cuando escuché eso. Dije, pero ¿cómo? O sea, yo ya había escuchado hablar en la academia de la cuestión de repensar la democracia, cuáles son los mecanismos, las institucionalidades que pueden proteger los derechos, la participación, pero que un líder, un expresidente diga, o sea, lo que hace, que ganó elecciones dentro de ese modelo democrático, diga, esto no sirve más. Ya. Eso me llama la atención. Entonces, me llamó en ese momento. Y es verdad. ¿Cómo puede ser que existan poderes sin contrapoderes? El poder mediático. Yo trabajé en uno de los principales medios de comunicación del mundo. Allá los dueños toman decisiones de lo que se va a decir y no se va a decir. Yo participé en una reunión donde dijeron, mira, tenemos que mejorar el estado de ánimo del país. ¿Por qué debemos crecer el 10% de nuestros ingresos con venta de publicidad? Y segundo, porque estamos entrando en elecciones y nuestro candidato tiene que ganar porque ahorita está mal. Y si mejora la situación, el estado de ánimo del país, mira el poder del medio, si mejora el estado de ánimo el candidato puede tener chance. Yo escuché eso. No vamos a decir el medio. Yo preferiría no decirlo, pese a que todos saben cuál es. Bueno, Entonces, eso, yo dije, no, espérate, esto es así que funciona. ya. Y ellos se escudan en la libertad de expresión, que no existe libertad de expresión. No existe. Yo soy periodista de formación, he actuado como tal. No existe. Tú tienes que decir, o tienes una frontera, una cajita, que tú llegas hasta unas líneas, ¿no? Que llegas aquí y no puedes ultrapasar eso. O sea, no me vas a decir que tú vas a denunciar al mejor amigo del dueño del medio porque él es un corrupto. No va a pasar eso nunca. No va a pasar. Lo van a votar el periodista y tipo nunca más va a conseguir trabajo en ningún lugar del planeta. O sea, son una mafia. Los medios de comunicación son una mafia. Entonces, la defensa de ellos de que es importante la libertad de expresión, los blinda de alguna manera a no crear un poder que los fiscalice. Claro. Y en eso en Ecuador se hizo. Se creó la ley de comunicación, la superintendencia de comunicación, el consejo de comunicación, que permitían crear políticas públicas en defensa de la ciudadanía en relación al poder que existe en los medios, que habita en los medios privados de comunicación. Y el otro es el poder judicial, que tiene la capacidad en este momento de dirimir sobre temas políticos. ¿Por qué? Porque no existe ¿quién fiscaliza a un juez? Claro. ¿Quién demanda a un juez? ¿O quién vota a un juez o a un fiscal por haber mentido, por haber filtrado información? Lo que hizo Sergio Moro esta semana. Faltan 5 días para la elección presidencial en Brasil. Sergio Moro acaba de soltar la delación premiada de un ex ministro de Lula sin contexto alguno, sin sustentación de prueba alguna, para intentar afectar el resultado de las elecciones para el domingo. ¿Cómo no puede ser enjuiciado o ir a la cárcel un juez de eso? Que está cambiando, está influenciando directamente las elecciones presidenciales. No, hombre, que la libertad y la imparcialidad. Y a su vez en el Ecuador, mira qué interesante, sucede lo contrario. En el Ecuador, en este momento, los jueces que están juzgando el presidente Correa, el fiscal que está persiguiendo al presidente Correa, los fiscales que acusan al vicepresidente o que condenaron al vicepresidente, están siendo auditados por un organismo que no tiene, no existe, no podría existir porque la Constitución no lo permitiría, pero Lenín Moreno atropelló absolutamente todo. Entonces él creó un supraorganismo tipo el Gran Hermano, que él fiscaliza, él denuncia y él juzga a un fiscal o a un juez. Pero ese mismo juez está juzgando un juicio que le favorece a ese tribunal, a ese gobierno de derecha conservador de Lenín Moreno. Entonces, si yo soy el fiscal y digo no tiene sustentación lo que
no hay sustentación para acusar al presidente Rafael Correa, no hay pruebas porque no hay. Entonces yo no voy a presentar una denuncia. Probablemente ese fiscal pierda su trabajo, lo voten, él nunca más consigue trabajo. Puede ser que le inicien un juicio al mismo fiscal, puede ser que lo denuncien por pedofilia, cualquier cosa, que es lo que está haciendo el gobierno de Moreno. Entonces, este fiscal está amarrado también, de cierta forma, dentro de esa lógica de super persecución por parte del gobierno de Lenín Moreno, que a su vez en Brasil nadie topa, nadie se atreve a hablar cualquier cosa en contra de los jueces o del fiscal, y también no existen mecanismos legales para poder blindar a la sociedad de estos abusos. Entonces, si nuestra democracia, porque los medios de comunicación también ayudan a normalizar las dos situaciones, los medios de comunicación dicen, está bien que Sergio Moro suelte esto ahorita, porque al final la libertad de expresión, todos tenemos que saber, no hay libertad de expresión. Y lo de Correa, ¿qué sucede? En ningún momento los medios de comunicación indican de que no hay prueba. Entonces, en esos dos ámbitos, ¿cómo puede existir la democracia? Hay que repensar la democracia, los mecanismos de protección a la ciudadanía, de ejercicio de libre derecho y todo. Porque no puede existir en el mundo un poder judicial absolutamente independiente, no puede existir un medio de comunicación absolutamente independiente, es una utopía pueril, parece ya, y es además muy deprimente, muy triste, o sea, parece que no hay una vía de fuga para todo esto, porque por lo que me está diciendo, todos están... O sea, ¿qué hacemos? O sea, y ahí, bueno, vamos filosofando un poco más, ¿no? Imaginar que Colin Powell, el ex secretario de Estado norteamericano, fue a la ONU, presentaron un vidrio con antraz para hacer un show mediático, para conseguir el apoyo del mundo para invadir Irak, porque Saddam Hussein era un loco que tenía armas químicas y destrucción masiva. Los tipos invaden Irak, matan, o sea, aquí, Italia, los italianos, los franceses, los ingleses, los españoles, y más un montón de gobiernos delincuentes de toda Europa, junto con este gobierno delincuente de los Estados Unidos, asesinos, matan más de 1 millón de iraquíes, no encuentran ninguna arma química y no pasa nada. ¿Qué es eso? Los 3 últimos presidentes norteamericanos han matado 15 millones de musulmanes. Son un exterminio. Es casi 3 veces lo que han matado a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y nadie dice nada. Y estos delincuentes no pueden ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Y los medios de comunicación pasan impunes. CNN 24 horas al día durante meses justificaba la invasión de Irak, sabiendo que no había pruebas. Ellos estaban allá en Irak. ¿Cómo puede ser que esta gente no sea punida, no sea responsable? Por Dios, son más de 1 millón de personas asesinadas. Estoy hablando de solo los civiles inocentes, en sus casas. Les bombardeaban las escuelas con niños. Que no sé. Y ahí acusan a Julian Assange. ¿Qué es lo que hizo Julian Assange? Periodista australiano que filtra las informaciones de las embajadas de los Estados Unidos, que demuestra que los Estados Unidos sabían que estaban matando, sabían que estaban mintiendo, y sabían que los gobiernos españoles, franceses, italianos estaban apoyando ese acto de genocidio. Ahora, él es el perseguido que no puede salir de la embajada de Ecuador, está grave de salud, porque Lenín Moreno, este presidente, lo va a entregar al Reino Unido como forma de cuota, de cumplir con su cuota de perro subordinado a esta gente. Es un tipo que permitió que el mundo pudiera comprobar las mentiras de los poderes hegemónicos. Entonces, si no existe un sistema en el mundo ahorita de que nos permita, que nos defienda de eso, entonces debemos repensar la democracia, porque en nuestro continente, una cosa en los Estados Unidos, que es el gran pacto de todos los poderes, o sea, entra un presidente demócrata, republicano, continúan invadiendo países, tomándose los recursos naturales, desestabilizando países que puedan supuestamente ser amenazas, continúan persiguiendo a Cuba, a Irán, a China, a Rusia. Eso no va a cambiar, eso porque es un gran pacto. Pero nosotros los países periféricos, que somos vulnerables a eso, sufrimos las consecuencias de una manera muy grave. Entonces también debemos como región, como nacionalidades, repensar cómo enfrentar, si nuestro marco legal de funcionamiento de nuestras democracias es lo suficiente para poder sobrevivir como un Estado-nación, hasta como república. Porque la República Francesa, ¿no? Los 3 poderes, ¿qué 3 poderes?
¿A dónde? No las hay. Bueno, ya vamos a terminar así, porque yo me cortaré las venas ahora cuando termine. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, gracias. Qué gran espacio, qué gran entrevista. Muchas gracias. Si quedó algo en el tintero, diga. No, todo es un honor estar aquí y es muy bueno poder debatir con este nivel de profundidad y gracias. Gracias a usted. Y a vosotros también, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar ahí.